El 4 de septiembre de 2022, George Pino y su esposa, Cecilia, estaban organizando una salida en barco para celebrar el cumpleaños número 18 de su hija. Llevaron a su hija y a 11 de sus amigos adolescentes a un banco de arena para pasar el día. Pero de regreso, el barco de Pino chocó contra una baliza del canal, lo que hizo que varios pasajeros cayeran al agua. Y lo siguiente que recuerdo es que golpeé la ola, intenté girar y el lado derecho del barco, o sería el lado izquierdo del barco, golpeé al piloto. Lucy Fernández, de 17 años, murió y otra adolescente, Katie Puig, quedó discapacitada de forma permanente después de este accidente. Y la pregunta era, ¿por qué George Pino estrelló el bote? Recuerdo que salió de la nada, no lo esperaba. Escuché un golpe fuerte. Los fiscales acusaron a Pino de homicidio involuntario, alegando que su conducta fue tan imprudente al manejar el bote que debería ir a prisión. En el juicio, los fiscales intentaron presentar pruebas de que George Pino estaba bebiendo y estaba bajo los efectos del alcohol, pero no hubo ningún testimonio que realmente respaldara eso. ¿Usted creía que él estaba bajo los efectos del alcohol? No. ¿Y si usted hubiera creído eso, lo habría dejado manejar el bote? No, nunca lo haría. George Pino salió de esa sala del tribunal en Florida como un hombre libre, declarado no culpable por el jurado, pero la pregunta que persiste en este caso es si se hizo justicia. No hay duda de que George Pino fue responsable del accidente y era responsable de la seguridad de esas adolescentes que iban en la parte trasera del bote. Pero la pregunta es, ¿fue un delito? ¿Dónde está la línea entre un accidente trágico y un delito, un comportamiento criminal que debe ser castigado? Vamos a revisar la evidencia. Vamos a revisar la ley y hacer la pregunta. ¿George Pino quedó impune por homicidio imprudencial? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Esto era una celebración y debió haber sido una celebración, pero se convirtió en una tragedia increíble. George Pino y su esposa llevaron a su hija y a 11 de sus amigas en un bote para celebrar su cumpleaños número 18 y fue un día en el que sacaron el bote a un banco de arena. Estás pasando el rato, el agua está hermosa, el clima está hermoso y estás con tus amigos. Este debería ser un día increíble, increíble, pero sabemos que no lo fue. Sabemos que fue un evento horrible para todos los involucrados y para Lucy Fernández, quien falleció. No debería haber pasado, permítanme empezar por ahí, no debería haber pasado. Y comenzamos aquí porque era su cumpleaños número 18 y había alcohol en el bote. Una hielera llena de agua mineral, no la normal, sino la agua mineral con alcohol y otras bebidas alcohólicas. Y realmente no hubo oye, esto es solo para los adultos, aunque uno de los adultos está manejando el bote, así que tal vez no debería ser para los adultos. Este fue el primer problema para George Pino, que es tener un paseo en barco lleno de alcohol con su hija, celebrando su cumpleaños número 18, no, el 21, su cumpleaños número 18 con sus amigas. Y entiendo que los adolescentes beban, pero deberían ser los adultos quienes lo proporcionen y deberías estarlo proporcionando en un bote. Y si había alcohol en el bote, George Pino mismo estaba tomando de ese alcohol. Y eso nos lleva a la pregunta de si George Pino estaba o no bajo los efectos del alcohol. Para mí, esa es una parte muy significativa de este caso y de la evidencia. Porque cuando intentamos tomar algo como un accidente y convertirlo en un crimen, ¿verdad? O verlo como un crimen, tiene que haber algo que hagas, algún tipo de conducta intencional que cruce la línea. Los accidentes pasan, lo entendemos desafortunadamente, ¿verdad? Pero si él está bajo los efectos del alcohol, como si conscientemente estuviera tomando alcohol y bebiendo sabiendo que está a cargo del bote, él es responsable de todas estas chicas jóvenes. ¿De acuerdo? Por eso, para mí, de eso se trata este caso. Puedes hablar de su velocidad, puedes hablar de si sabía a dónde iba. Al final del día, para el público, para que un jurado lo vea como un criminal, creo que tiene que demostrarse que él estaba bebiendo y conduciendo este bote.
Y eso, en mi opinión, se trata de negligencia frente a temeridad. Y esto es, tenemos dos sistemas de justicia. Tenemos tribunales civiles y tenemos tribunales penales. Los tribunales civiles otorgan indemnizaciones, responsabilidad por comportamiento negligente. ¿Sabes? Deberías haber tenido más cuidado, ¿verdad? Demandas a alguien. Y desde mi perspectiva, en este caso, él está a cargo del bote. No está prestando atención. Es una boya. Es a plena luz del día. Es negligente. Es negligente, es responsable de la seguridad en un sentido civil. La imprudencia es el siguiente nivel. Es como la mejor manera de describirlo en un sentido penal para este caso es que incurres en una conducta que sabes que es peligrosa. Incurres deliberadamente en esa conducta, sabiendo que podría poner a todos en riesgo, incluyendo a ti mismo, a tu esposa, a tu hija y obviamente a todos sus amigos. Y eso es ser imprudente. No es simple negligencia, donde simplemente debiste haber hecho algo. Deberías haber sido un poco más cuidadoso en vez de incurrir en una conducta que sabes o deberías saber que pondría a todos en peligro. Y eso de nuevo me lleva al tema de beber y el estar bajo los efectos como el factor clave aquí, porque en nuestra sociedad y en nuestros tribunales penales lidiamos con este problema todo el tiempo. Beber y conducir se acabó para ti. Si puedes probar que alguien está bebiendo y conduciendo bajo los efectos y que personas mueren, se acabó para ti. El jurado no te va a dejar ir a casa. Pero en este caso, el jurado habló muy rápido. Veamos el veredicto que se entregó en este caso en menos de 2 horas. Señora secretaria, por favor, dé lectura al veredicto. Sí, señor. En el Tribunal de Circuito del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. Estado de Florida contra George Pino. Número de caso F24, 22.896. Jueza Marisa Tinkler Méndez. Veredicto. Nosotros, el jurado, decidimos por unanimidad lo siguiente. En cuanto al primer cargo de la acusación, homicidio involuntario de Luciana Cristina Fernández, la acusada no es culpable. Así lo decimos todos en este 22 de junio de 2026, firmado por la presidenta del jurado, CF. En el Tribunal de Circuito del 11º Circuito Judicial de el Condado de Miami-Dade, Florida. Estado de Florida contra George Pino. Número de caso F24, 22.896. Jueza Marisa Tinkler Méndez, veredicto. Nosotros, el jurado, dictaminamos lo siguiente. En cuanto al cargo 2 de la acusación, homicidio por embarcación de Luciana Cristina Fernández, la acusada no es culpable. Así lo decimos todos en este 22 de junio de 2026, firmado por la presidenta del jurado, CF. La abogada de la acusada ha declarado o la defensa desea que se vuelva a llamar al jurado. Sí. Eso es correcto. Sí, te dije que sí. ¿Ves la reacción dentro de la sala del tribunal? ¿Verdad? Normalmente una sala del tribunal está dividida en 2 lados. El lado detrás del acusado, el imputado, y luego el lado detrás de la fiscalía, que normalmente es para la víctima o las víctimas en un caso. Fue un momento emotivo para Pino. Él se la jugó en esto, por cierto. Había un cargo menor que también podía considerarse un delito menor, pero él y su equipo decidió que el jurado no lo evaluara. Ese habría sido un camino fácil para ellos. Un cargo mucho menos grave, mucho menos, pero él quería ir por todo o nada. Y ves la reacción aquí. Es un momento emotivo para todos. Es difícil. Es difícil. Sale un no y ahí está el papá de Lucy con la cabeza agachada. Él no siente que se haya hecho justicia. Y para las familias de las víctimas, cuando no sienten que se ha hecho justicia, es difícil para ellos pasar la página. Es difícil. Acompañamos a la familia Fernández en pensamiento y oración y espero que ellos puedan, quizá a través del sistema civil, obtener ese sentido de justicia y responsabilidad, pero obviamente eso no sucedió para ellos. Pero la pregunta es, ¿se hizo justicia de alguna manera? ¿Se salió con la suya en este caso de homicidio culposo? ¿Cuál fue la evidencia? Y recuerda lo que dije al principio, él es responsable, ¿verdad?
es responsable, pero ¿es penalmente responsable? ¿Esto es un delito? Y hay dos cosas que debes tener en mente. Necesitas pruebas más allá de toda duda razonable. Tienes que probar los elementos del delito más allá de toda duda razonable en un tribunal penal. Así que es un reto aquí. Y originalmente los fiscales no presentaron cargos por la muerte, pero hubo algo de presión. Así que siguieron adelante con eso. Ahora hablemos de este tema sobre si George Pino estaba o no bajo los efectos. Hay video de la cámara corporal de ese día y de esa noche, así que puedes ver y escuchar a George Pino. Y recuerden, la pregunta para este jurado es tratar de averiguar si esto es atroz, si esto cruza la línea, si esto es imprudencia, conducta criminalmente imprudente, o si esto es simplemente negligencia, un trágico accidente fatal. Bien, comencemos. Tenemos algunos videos de la cámara corporal de él en el bote ese día. Veamos cómo se ve, cómo luce. Patrulla Marina 32. Con algunas de las personas que estaban en la embarcación que se volcó. Están informando que todos están. ¿Has escuchado la nueva? Sí. Así que hazme un favor y siéntate ahí para que no te caigas ni te lastimes más de lo que ya estás. Está bien, solo siéntate. Está bien, tenemos 3 que van hacia la izquierda. Ahora vienen 4 botes de rescate. Ahora, la dificultad para mí, y creo que para un jurado también, es que él está en un bote. Así que está un poco inestable de pie y, ya sabes, se ayuda a sentarse. Pero, ¿es porque está en un bote o porque está afectado? ¿Verdad? Es difícil saberlo. Es realmente difícil saberlo ahí. No hay nada que sea exagerado, tropezando, tambaleándose, borracho. Pero el hecho de que no está en tierra firme, que está, ya sabes, literalmente en un bote que se está meciendo de un lado a otro, lo hace casi inútil en cuanto a ese tema en particular. Ahora, echemos un vistazo. Tenemos otro video de la cámara corporal aquí. Este es de un poco más tarde esa noche y aquí puedes escucharlo hablar un poco, contar su historia, lo cual también es significativo. Vamos a verlo. Capitán, ¿eso fue todo? Sí, así es. Está bien. ¿Desde dónde echaste el bote al agua? Aquí es donde echas el bote al agua. Está bien, de acuerdo. Así que íbamos ¿De dónde sacaron el bote? ¿De dónde es el bote? Ocean Reef. Vamos, así que está fuera de movimiento. No. Ya tenemos a alguien que va a vigilar. Ya tenemos a alguien conduciendo. Hola, vamos de regreso. Estamos pasando por el canal y había 2 chicas sentadas atrás. Venía una lancha. Sí, correcto. Íbamos pasando por las olas o después. Hola. ¿Dejas el bote en el agua en Ocean Reef o está en un remolque en Ocean Reef? No, está en el agua. Bien, de todos modos, volteé a mirar y había 2 chicas sentadas en el asiento trasero del bote y tenía 5 o 6 en la parte delantera, mi esposa en el medio. Y veníamos y me acerqué a las olas de frente, como siempre lo hago, y el bote chocó y yo estaba mirando a las chicas, solo para asegurarme de que estuvieran bien porque estaban sentadas atrás. Y lo siguiente que supe fue que choqué con la ola, intenté girar y el lado derecho del bote o el lado izquierdo del bote golpeó el pilote. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar contigo sobre que hubo un accidente de bote con lesiones graves. Siempre me gusta tomar una muestra de sangre del conductor. Me gustaría que me dieras tu consentimiento para sacarte sangre esta noche. Depende de ti. Es tu privilegio y tu derecho a hacerlo. Simplemente responde más preguntas sobre si había alcohol en tu sistema o no, y estoy bastante seguro de que sí lo había. Así que me gustaría pedirte permiso para sacarte sangre. Depende completamente de ti. No. Tomé 2 cervezas. Así que voy a tomar. Te voy a preguntar de nuevo si consientes en dar una muestra de sangre. Solo necesito un sí o un no, y luego podemos hablar de otras cosas. Estoy bien. Quiero decir, Te lo dije, quiero decir, si no lo hago, no es nada contra ti, es voluntario. Si dices que no, es no. Entonces, solo nos alejamos. Luego empezamos a hablar del barco. Solo digo, tengo que tachar esto de la lista. sí, preferiría no hacerlo. Está bien. Admite que también bebió. Está bien. Está minimizando al admitir que también bebió, ¿cierto? ¿Eso es una minimización? Tal vez sí, tal vez no.
pero hay evidencia de que él tomó al menos 2 cervezas. Está bien. Y hay evidencia de que él se negó a hacerse la prueba. ¿Eso prueba algo más allá de toda duda razonable? Recuerden, ese es el estándar. O sea, puede que tengan sospechas, puede que sospechen que él tomó más de 2, pero tienen la evidencia, tienen la prueba de que él tomó más de 2, tienen la prueba más allá de una duda razonable, que es lo que necesitarán aquí para demostrar esa conducta imprudente. No la tienen, porque no tienen los resultados de esa prueba en ese momento, cerca y lo más cercano posible al momento en que ocurrió el accidente, para tratar de averiguar qué había o no en su sistema en ese momento. Si la toman después, horas después, ¿realmente sirve de algo? Él admitió haber bebido un poco. Bien, vamos a ver parte del testimonio, porque si no tienes los resultados tangibles, que a los fiscales les encantan, que los tribunales, ya sabes, aceptan, como si fuera el estándar de oro, haces una prueba de sangre. ¿Cuál es su nivel de alcohol en la sangre? Boom. ¿Cuánto tiempo después del accidente fue esto? Boom. Puedes extrapolar y averiguar cuál era su nivel de alcohol en la sangre en el momento del accidente. Eso no existe aquí. Esa es la evidencia que necesitas. Esa es la evidencia que inclinaría la balanza para un lado o para el otro. Si fuera 0, estaría en muy buena posición. Pero si fuera, ya sabes, .8, .1, .7, podría ser un gran problema. Así que también puedes probar la afectación a través del testimonio de testigos. Y no tiene que ser ningún tipo de experto. Como cualquiera puede decir, sí, lo vi. Estaba tambaleándose, estaba torpe, me parecía que estaba borracho. Así que escuchemos parte del testimonio relacionado con eso. Y comenzamos con Cecilia Pino, quien es la esposa de George Pino. Obviamente puedes tomar su testimonio con reservas, pero el jurado solo puede basarse en la evidencia que escucha. Escucha esto. Entonces, en algún momento, el señor Pino subió. ¿Al barco? Sí. Y cuando lo hizo, antes de que ustedes se sentaran en su asiento, ¿interactuaste con él? Sí. ¿Y lo observaste de cerca? Sí. ¿Y creíste que estaba afectado por el alcohol? No. ¿Y si hubieras creído eso, lo habrías dejado manejar el bote? No, nunca lo haría. ¿Por qué no? Porque nunca pondría en riesgo ni a mí misma ni a ninguna de esas chicas. Está bien. Y eso es lógico. Un argumento lógico que la defensa puede hacer es: ¿por qué me emborracharía y conduciría este bote con mi propia esposa, mi propia hija y todas sus amigas a quienes he conocido por tantos años? ¿Por qué pondría a todos en peligro? Pero las personas que están bebiendo y de fiesta generalmente no piensan de esa manera, no están pensando en las consecuencias, están pensando en el momento. No conozco a George Pino, no sé cuánto bebe, no sé si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, etc. No sé si él piensa que puede tolerar bien el alcohol, qué tan responsable es. Pero en este día y bajo estas circunstancias, esta es la evidencia. Ahora, la siguiente persona a la que quiero que escuchen es el padre de Lucy Fernández, quien testificó. Para mí, este es probablemente el testimonio más importante cuando se trata del tema del estado de intoxicación. Miren. Era una tarde hermosa, era una tarde hermosa. La gente flotaba en el agua, todos la estaban pasando bien, el clima era excelente, la música estaba sonando, realmente era un ambiente muy sano, muy sano. Ahora, ¿Dices que era algo sano? ¿hubo algo de alcohol involucrado? Sí, sí lo hubo. Háblanos sobre eso. Sabes, las chicas estaban bebiendo, los chicos estaban bebiendo, los adultos también estaban bebiendo. Sabes, era una situación donde todos estaban tomando bebidas. ¿Tuviste alguna preocupación de que el acusado, el señor Pino, estuviera demasiado ebrio para manejar un bote? No. No. Ese es el padre de la víctima. Ese es el padre de la víctima. Entonces, de nuevo, cuando estás analizando un accidente trágico y comparando la negligencia con la temeridad, bajo estas circunstancias, realmente creo que los fiscales necesitaban mostrarle al jurado que George Pino tenía sus facultades alteradas.
y necesitaban demostrarlo más allá de toda duda razonable. Porque simplemente conducir tu bote de manera negligente, ya sea que viniera otro bote o no, mirar hacia atrás cuando deberías estar mirando hacia adelante, eso no llega al nivel de homicidio involuntario con 15 años de prisión. Y creo que eso es lo que entendió el jurado. Escucha, estás acusando a este tipo de homicidio involuntario. Lo estás acusando de un homicidio. Tienes que demostrarnos que este comportamiento fue mucho más allá de la negligencia y no lo lograron. Y de nuevo, tienen que hacerlo más allá de toda duda razonable. Cuando encierras a personas en nuestro sistema de justicia, la evidencia, la prueba, tiene que estar ahí. Y en este caso no existía. No existía. Así que nuestro sistema exige un veredicto de no culpabilidad bajo estas circunstancias. Se nos acabó el tiempo por ahora, pero hasta la próxima. Gracias por vernos. Soy Vinnie Politan y mientras tanto, por favor, no olviden abrazar a los niños.